todos bienvenidos. Qué bueno poder estar con ustedes a través de este medio. Y hoy quiero tratar un tema que ha sido un tema que se ha escuchado mucho en los medios de comunicación. A nivel cristiano, a nivel secular también se ha hablado de esto. Pero hoy quiero hablar de la unción. Hay muchas personas, iglesias, entidades que han hablado de la unción. Hay algunos que han dicho que hay diferentes tipos de unción. Unción para negocios, unción para sanidades, unción para avivar a otros. Hemos escuchado este tipo de conceptos o de enseñanzas. Pero hoy, a la luz de la escritura, a la luz de la palabra, vamos a ver qué es la unción. ¿Quiénes tienen la unción? ¿Cómo funciona la unción? ¿Cómo se ejercita la unción? Así que espero que me acompañen porque al hacer este estudio y al que usted lo esté viendo, va a encontrar cosas muy importantes. Es más, que le equiparán a usted de formas que usted no se imagina si no conoce este tema de la unción. Así que acompáñeme y lo primero que quiero hacer notar es ¿qué es la unción? Cuando vamos a hablar de unción, bueno, ¿y qué es la unción? Porque de pronto hemos escuchado este concepto, pero no lo tenemos muy claro en nosotros. Y de una forma tal vez clara, para hacerlo entender, es en el Antiguo Testamento, lo vamos a ver primero en el Antiguo Testamento, es la operación o acción de vertir o derramar aceite sobre personas, lugares o cosas. Es esa acción de tomar un tipo de aceite y vertirlo sobre algo, o sobre alguien, o sobre un lugar. Esa es la unción que conocemos en primera instancia en el Antiguo Testamento. Eso está basado en el libro de Éxodo, el capítulo 30, el versículo 25. El contexto es que Dios le está hablando a Moisés y le está diciendo, vas a hacer un aceite de la unción. Tiene ciertos elementos, mirra, cálamo, no los vamos a ver porque eso también hace parte de un estudio muy bonito que muchos pastores, predicadores han hecho, con una simbología muy especial, muy particular de aquellos que anhelan o anhelamos tener la unción. Pero vamos a ver más sobre la unción, sobre el acto como tal. Y dice el verso 25, después de que Dios le ha dado todos los elementos a Moisés, le dice, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. ¿Sí? Entonces vemos que la unción tiene que ver con aceite, con un elemento que se usaba para vertir en algo. Lo segundo, ¿qué se ungía? ¿Qué se usaba con este aceite? ¿Sobre qué se aplicaba? ¿Sobre qué se vertía? Y se vertía sobre tres elementos o cosas específicas. Personas, lugares y objetos. Y lo vamos a ver a continuación. Verso 26 de Éxodo 30 dice, con él ungirás el tabernáculo de reunión, un lugar. El arca del testimonio, objeto. La mesa con todos sus utensilios, objeto. Candelero con todos sus utensilios, objeto. Altar del incienso, lugar y objeto. Altar del holocausto con todos sus utensilios, lugar y objeto. La fuente y su base, lugar y objeto. Así los consagrarás y serás cosa santísima. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Versículo 30 del capítulo 30. Ungirás también a Aarón, personas, y a sus hijos. Entonces vemos que el aceite era vertido sobre estos tres tipos de elementos y personas. Y este era el uso inicial que Dios le dio a la unción o al ungimiento como tal. ¿Para qué se ungía? Ya vimos que es la unción, sobre qué se ungía, pero ahora ¿para qué se ungía? Y ya lo acabamos de leer allí, pero se ungía para cosas específicas como consagrar. Éxodo 30:29 nos habla de eso, dice, así los consagrarás, hablando del tabernáculo, de los elementos, y serán cosas santísimas. Cuando hablamos de consagrar, hablamos de dedicar, de colocar a servicio de. Es consagrado, es exclusivo de. Y también se usa el término santificar. Cuando hablamos de santificar, hablamos de apartar, de excluir, de separar para un uso específico algo.
los elementos del tabernáculo que Moisés erigió en el desierto estaban dedicados para Dios, exclusivos para Dios. Eran apartados específicamente para ello. Y esto habla de santificar. Vemos que Aarón y sus hijos también fueron santificados. Implica que ellos, como sacerdotes, estaban dedicados al servicio de Dios, al trabajo de Dios. Eso implica santificar. Para eso se vertía el aceite, para consagrar y para santificar. ¿A quiénes se ungía? Acabamos de leer en este pasaje de Éxodo 30 que se ungía a los sacerdotes. Acabamos de leer en el versículo 30, dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos, los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Entonces vemos que el aceite de la unción era vertido sobre sacerdotes. Pero vamos a ver sobre quién más se colocaba el aceite. Era colocado sobre sacerdotes, sobre reyes y sobre profetas. Y ya vimos Éxodo 30:30. Vamos a ver ahora un pasaje que está en Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, vamos a buscarlo aquí. Segunda de Samuel 12, versículo 7. Y en este contexto Dios le está hablando a David a través de Natán el profeta y le está diciendo que él le había ungido. Dice, entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey. Cuando se nombraba un rey, al rey se le nombraba o se le decía que era rey vertiendo aceite sobre su cabeza. Entonces, sacerdotes, reyes y también profetas. Aquí lo vamos a ver de una forma aún más explícita y lo vamos a ver cómo lo explica la Biblia a través de estos tres tipos de personas sobre los cuales se ungía a las personas en el Antiguo Testamento. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 16. Y aquí está Dios hablando con el profeta Elías y le dice que unja a varios tipos de personas, y son los tipos de personas que se ungen en el Antiguo Testamento. 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, está hablando a Elías, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria, rey. A Jehú, hijo de Nimsi, por rey de Israel. A Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y vemos que allí está hablando de profetas, reyes, y ya vimos la connotación de los sacerdotes. A este tipo de personas eran las que se ungía en el Antiguo Testamento. Eran personas dedicadas, consagradas para un uso especial hacia Dios, para una función especial hacia Dios, a siervos de Dios. Era aquellos que se ungía y se les consagraba y se les reconocía que habían sido ungidos para ese tipo de misiones, usos u oficios como tal. Y vamos a ver algo de manera quinta, en el punto quinto. ¿Qué es la unción en el cristiano o en el creyente? Sabemos que ya el Antiguo Testamento hace tiempo pasó, estamos ahora viendo en el Nuevo Testamento, que es el tiempo más actual que registra la Escritura. A nosotros que somos creyentes o que somos cristianos, la unción se puede catalogar o denominar como la presencia del Espíritu Santo. Hechos 10, verso 38 dice que Jesús fue ungido de parte de Dios con el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la unción, hablamos de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es conocido como el poder de Dios. Y Hechos 1.8 dice que recibiremos poder cuando haya venido el Espíritu Santo y seamos testigos. Eso fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos antes de partir. La unción ahora se conoce como la presencia, la llenura, el toque, la compañía
del Espíritu Santo sobre una persona que ha creído en Jesús, que ha recibido y que ha aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. Y todos los que hemos recibido a Jesús y los que hemos aceptado que Él es nuestro Señor, tenemos unción. Y aquí quiero detenerme un poco porque hemos escuchado de muchas personas que dicen tener la unción y que imparten esa unción. Eso no está errado. El problema es que nosotros pensemos o asumamos que esa unción solo les acompaña a ellos o que solamente esas personas o ese tipo de personas tienen la unción. Bíblicamente hablando, todas las personas que confiesan que Jesús es el Señor y es así en sus corazones, son portadoras de unción. Y todos los cristianos tenemos una unción, tenemos la presencia del Espíritu Santo. Cuando recibimos a Jesús en nuestros corazones, el Espíritu Santo entra a morar en nuestras vidas, en nosotros. De hecho, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo que implica que el Espíritu Santo está en nosotros y lo que implica que tú, si recibes al Señor y yo, si recibo al Señor, si creo en Él, tenemos unción, tenemos la presencia de Dios. Recuerda, Hechos 10:38 dice cómo Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Implica la compañía del Espíritu Santo. ¿Qué es la unción en el cristiano o creyente? Ya vimos la presencia del Espíritu Santo y es el poder de Dios para conocer o discernir las cosas. Primera de Juan, la epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 2, el verso 20, nos habla con respecto a esto, nos habla con respecto a la unción. Y dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción de Dios sirve para conocer o para discernir las cosas de Dios. Cuando nosotros pensamos en la unción, no solamente debemos pensar en señales, aunque implica eso, en sanidades, aunque implica en gente cayendo por el toque de Dios, puede que implique eso o puede que no implique eso, pero implica también el poder discernir las cosas que son espirituales y las cosas que son de Dios. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros podemos discernir las cosas. Recordemos que Jesús nos enseñó en Juan, en el Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo estaba con nosotros para ayudarnos a conocer las cosas. Vamos a ir a Juan, el capítulo 14. Y cuando vemos esto, dice Juan 14, versículo 25, dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, verso 26, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. Y miremos la relación que acabamos de leer con Primera de Juan. Para conocer las cosas, el Espíritu Santo nos recuerda y nos enseña las cosas espirituales de Dios, de la presencia de Dios. Ahí también está la unción. Para eso funciona la unción. Y cuando Primera de Juan dice que nosotros tenemos la unción para conocer, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es para discernir, es para entender. Y el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, nos habla también respecto a esto. Nos dice que la unción que se representa en el Espíritu Santo está sobre nosotros para llevarnos al Padre, para recordarnos y para glorificar a Cristo. O sea, una persona que tiene la unción tiene el Espíritu Santo y le sirve para esto. Evangelio de Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Verso 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío, está hablando Jesús a sus discípulos, y os lo hará
saber. Cuando una persona tiene la unción o tiene el Espíritu Santo, como lo vemos en 1 de Juan, es una persona que tiene la unción para conocer, para discernir. Cuando tú escuchas algún tipo de enseñanza, el Espíritu Santo estará allí para mostrarte si eso es de Dios o no es de Dios. Para eso también sirve la unción. Esa es la unción en el creyente, la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para conocer, para discernir. ¿Y quiénes? Otro punto, sexto. ¿Quiénes son ungidos o quiénes tienen la unción? Todos los creyentes, ya lo hemos dicho, tienen la unción. Toda persona que acepte que Jesús es su único mediador y salvador ante Dios, tiene la unción. Juan, Evangelio de Juan, 14:17. Y está hablando Jesús acerca de la promesa del Espíritu Santo en este pasaje, y está diciéndoles a sus discípulos, a sus seguidores. Y dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros y estará en vosotros. Toda persona que cree en Jesús, el Espíritu Santo está en él. O sea, traduciendo, toda persona que recibe a Jesús es un ungido, una ungida. Si tú recibes al Señor, eres un ungido. Y eso representa que el poder y el conocimiento de Dios están sobre ti por el Espíritu Santo en tu vida. Algo que no aclaré es que cuando una persona era ungida en el Antiguo Testamento, por lo general el Espíritu Santo venía sobre esa persona. Cuando vemos, por ejemplo, el caso de David, cuando fue ungido por el profeta Samuel, y vemos esto en 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, dice que cuando fue ungido, a partir de ese momento el Espíritu de Dios vino sobre David. Y es importante que veamos que la unción viene acompañada de esto. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Está hablando de unción. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Cuando había una unción sobre una persona, Dios también colocaba su espíritu. Por eso en el Nuevo Testamento la unción habla de la compañía del toque del Espíritu Santo. Y hablamos que todos nosotros como creyentes tenemos el Espíritu de Dios. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene con poder para que seamos testigos, para que prediquemos esta palabra, este evangelio, y lo prediquemos de una forma poderosa. Y Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Eso dice Hechos 10:38. Dios usa la figura del Antiguo Testamento para mostrarnos que todos hemos sido ungidos. Vimos que los ungidos en el Antiguo Testamento eran profetas, eran sacerdotes y eran reyes. Y cuando tú miras Apocalipsis, el capítulo 1 de Apocalipsis, el verso 6 dice, leo la palabra, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero cuando dice que nos hizo reyes y sacerdotes, implica que así como se ungía a los reyes y a los sacerdotes en el Antiguo Testamento, así tú y yo, si somos creyentes, somos ungidos con el Espíritu Santo y tenemos una unción sobre nosotros especial. Esas eran las personas o son las personas que son ungidas. Bien, y eso lo podemos mirar con respecto a quiénes son los ungidos o quienes tienen la unción, que son los creyentes. Ahora, ¿cuándo opera o cuándo se usa o bajo qué contexto se usa la unción de Dios? Y aquí quiero aclarar lo que hablaba en la parte introductoria. Hay muchas personas que hablan respecto a la unción para finanzas, respecto a la unción para matrimonios, para sanidades. Yéndonos al contexto de la palabra de Dios, no existe una unción así, o sea, no existe una unción para pintar una casa, no existe una unción
para cargar una maleta. Lo que existe es la intervención de la presencia de Dios cuando estamos en ciertos oficios o tareas, pero la presencia de Dios sigue siendo la misma. Y, y nosotros debemos diferenciar eso porque hemos escuchado de personas que tienen la unción para. Y debemos entender que como seres humanos asumimos roles y tenemos diferentes intervenciones en campos profesionales, laborales, pero si la unción de Dios está sobre nosotros, esa unción nos acompaña en donde nos desarrollemos. Claro, hay actividades especiales como orar, como sobre las que se manifiesta la presencia de Dios. Pero no existe una unción para cocinar, la unción para retocarnos el cabello, la unción para maquillarnos, la unción... No, no existe esa unción. Ahora, hay una sabiduría de parte de Dios para diferente tipo de operaciones. Pero pero no implica que haya una unción como tal. Y quiero que miremos aquí un pasaje en Primera de Samuel, capítulo 10, verso 6, y es cuando Samuel está ungiendo a Saúl. Y le dice Samuel a Saúl, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Él le había dado unas señales que le iban a acontecer y dice, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Lo que viniera a la mano, o sea que todo lo que Saúl iba a hacer, lleno de la presencia, iba a estar ahí respaldado y con la unción de Dios. Pero no había una unción para prender un bombillo, una unción para cambiarme de ropa. No existe esa unción. Porque hemos de pronto malentendido el concepto de la unción, ¿no? Entonces yo necesito unción para poder subirme a un transporte público, para manejar un automóvil. Lo podemos decir, necesito la unción para este momento. Pero no es que haya una unción específica para eso. ¿Qué necesito? La intervención de la presencia de Dios mientras yo hago X o Y cosa. Eso sí se puede usar. Pero debemos tener cuidado con eso porque no podemos hacer de la unción un uso natural y común como si cualquier cosa fuera. Ahora, la unción de Dios está sobre nosotros en los roles que desempeñamos. Algunos nos movemos mucho en las cosas de las finanzas, en las cosas de las iglesias. Entonces allí la gloria de Dios se va a manifestar. Hay personas en las que Dios les permite incursionar en temas de capacitación de negocios y allí la presencia de Dios les puede tomar y esas personas pueden ser muy efectivas en ese trabajo gracias a la intervención de la presencia de Dios en lo que hacen y en los dones y talentos que Dios les ha dado en negocios, en cantar, pero no podemos decir que haya una unción específica para tal, como si fuera tal vez un remedio, un artefacto, una prenda de vestir. No, la presencia de Dios está sobre nosotros. Y como lo dijo Samuel a Saúl, lo que vengas después de que te haya venido esto y que Dios haya estado sobre ti, haz lo que te venga a la mano, porque entonces Dios te va a respaldar. Y sí podemos ver la unción de Dios respaldándonos en lo que hacemos, más no en discriminarla en cosas que tal vez ni siquiera están citadas en la escritura. Todo cristiano puede usar de la presencia de Dios en el buen sentido, en el momento que lo necesite. ¿Cuándo? Cuando se manifieste la presencia de Dios. Tal vez hay momentos, y nos ha pasado, donde estamos hablando, donde estamos haciendo cosas, y la presencia de Dios se manifiesta. Allí está la unción. Otro momento cuando se manifiesta la unción, cuando estamos usando de la oración, cuando estamos anhelando e instando a que la presencia de Dios venga sobre nosotros, pues allí se puede manifestar. Otro lugar donde se puede manifestar o en otro contexto, cuando Dios quiere. Hay momentos donde Dios quiere manifestar su gloria de forma particular. Y nosotros como cristianos debemos entender cómo está fluyendo la unción. Porque hay veces que nosotros no vemos lo estruendoso, lo aparatoso y pensamos que Dios no está ahí. Y Dios puede estar allí ministrando y moviéndose en ese contexto.
Debemos ser muy sabios en eso. Y por eso hablaba el apóstol Juan sobre eso, que el Espíritu Santo y la unción venía para que nosotros conociéramos lo que es de Dios. Y cuando nosotros estamos en un lugar, podemos conocer lo que es de Dios. Podemos saber dónde está la presencia de Dios manifestándose. Pensemos que cuando Dios se le manifestó a Elías allí en la cueva, dice que había un viento recio, dice que había un fuego, pero que la presencia de Dios estaba en un silbo apacible. A veces estará en el fuego, a veces estará en un viento que quebrará las rocas, a veces estará en un silbo apacible. Pero para eso también es el Espíritu Santo, para ayudarnos a entender si la presencia de Dios está o no está y en dónde está, en qué está la presencia de Dios. Y eso es muy importante que nosotros podamos tenerlo en cuenta, según lo que nos enseña la Escritura. Bien, ahora veamos cómo puedo ejercitar esa unción. Hemos hablado de que la unción está sobre todo creyente. ¿Cómo puedo ejercitar esa unción? Hay muchas personas que piensan que la unción es para reservados grupos o para algún tipo de personas en particular. Ya vimos que bíblicamente nos hizo llamar reyes y sacerdotes. Todo creyente tiene acceso y tiene unción. No hay un solo creyente que no tenga unción. Tal vez no la ejercite, pero todo creyente tiene unción según la Escritura. ¿Cómo puedo ejercitar esa unción? Lo primero, buscando la presencia de Dios de manera personal. Cuando yo me acerco a Dios, cuando leo la Escritura, por lo menos vemos en la Escritura que tenemos unción. Podemos pedirla, podemos pedirle a Dios que nos ayude a usar esa unción. ¿Cómo puedo ejercitar yo esa unción? Entendiendo que como cristiano Dios ha depositado cosas sobre mí, orando e intercediendo por personas en mi oración particular, en mi oración personal, porque cuando yo intercedo por personas, entonces estoy creyendo que Dios puede tocar a esas personas, y ahí también hay unción, ahí también está la presencia de Dios y está la presencia del Espíritu Santo como tal. ¿Cómo puedo ejercitar esa unción? Entendiendo que la unción no solo son no solo son personas cayendo, perdón. Muchas veces han habido personas que creen que la unción son personas sobre las que se coloca la mano y la persona cae. La Biblia no nos habla que si una persona cae o no cae, recibe o no la unción. Tal vez sea una forma de manifestarla, pero no implica que una persona que no se cae o que sí se cae recibe o no recibe la unción. La unción no implica eso. La unción no son solamente sanidades y cosas espectaculares que llaman la atención notablemente a la vista de las personas. Porque a veces hemos malinterpretado el concepto de unción, que son personas volando por los aires, desplazándose, que son, aunque sí puede ser, no estoy diciendo que no, tal vez un milagro creativo, una persona que le salió una mano, eso hace parte del poder de Dios, pero no implica que si a la persona no le salió una mano o no pasó algo realmente así estruendoso, no haya unción. La unción de Dios también se manifiesta en cosas diferentes a las que tal vez estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, la unción de Dios son personas convertidas. Cuando nosotros vemos una persona convertida, bíblicamente eso es un milagro muy grande. Hay fiesta en los cielos. Pero tal vez hemos malintencionado las cosas y pensado que si una persona se convierte, amén, está bien. Pero si una persona se sana de un cáncer, que es algo más vistoso, entonces eso es más digno de unción. Las dos cosas tienen unción. Las dos cosas requieren la intervención del Espíritu Santo. La Biblia enseña que para que una persona sea convertida a Dios, se necesita que el Espíritu Santo le convenza de justicia, de pecado y de juicio. Eso está en el Evangelio de Juan. Cuando una persona se convierte, el Espíritu Santo ha hecho una obra. Y allí está la unción. Recuerda que la unción es la presencia del Espíritu Santo o la compañía o el toque en una persona, sobre una persona o para una persona. Eso es la unción. ¿Y cómo puedo yo ejercitar la unción en este punto? Comprendiendo que no necesito rótulos, nombramientos humanos para tener unción. Si he recibido a Jesús en mi corazón y creo, ya tengo unción.
Hay personas que creen que la unción es para pastores, para evangelistas, para apóstoles, para profetas o para personas que tienen un grado de eminencia en una congregación. Pero la Biblia enseña otra cosa. Ya lo vamos a ver en estos registros bíblicos. Yendo al libro de los Hechos, nos habla de un Esteban, de un hombre que servía a las mesas. Y si tú miras y revisas la vida de Esteban, Esteban nunca tuvo un título apostólico o pastoral. Él era un hombre que se dedicaba a servir a las mesas. Y dice que cuando convocaron a los diáconos buscaron personas llenas del Espíritu Santo. Buscad pues, Hechos 6, versículo 3, hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuál? Servir a las mesas y atender a la gente. Pero mira lo que dice el versículo 8 de Hechos capítulo 6. Dice, y Esteban, que era un hombre que servía a las mesas, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Para las personas que asumen que la unción son señales y prodigios, y sí también lo es, no lo es todo, pero sí es, Esteban las hacía. Y tú no ves nunca a Esteban pastoreando la iglesia en Jerusalén, nunca lo ves abriendo iglesias en Corinto, en Éfeso, como tal vez lo hizo el apóstol Pablo. Pero este hombre tenía unción. ¿Cuál era el secreto de su unción? Que era un creyente, no necesitó de rótulos. Los registros bíblicos nos hablan de que había un discípulo llamado Ananías, y este discípulo llamado Ananías fue y oró por el apóstol Pablo. En ese tiempo no era el apóstol Pablo, era Saulo. Pero cuando nosotros vemos a este Ananías, no lo vemos pastoreando una iglesia, no lo vemos con 1000 discípulos, siguiéndolo multitudes, pero era un discípulo y él había creído. Dice la Biblia que Dios le habló a Ananías. Y dice el versículo 10 del capítulo 9 de Hechos, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión como un varón llamado Ananías entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y mira en el versículo 17, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, ¿sobre quién? Sobre Saulo o sobre Pablo, las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Indudablemente en este momento Ananías tenía unción. Y esa unción, ese toque lo transmitió sobre Pablo. Y Pablo fue sano y fue lleno del Espíritu Santo. O sea que él fue revestido también de esa unción. Pero Ananías no era una persona que hubiera necesitado de hacer 40 seminarios bíblicos, haber entrado. Está bien que te capacites. No estoy hablando mal de un seminario bíblico. No estoy hablando mal de capacitarse a nivel formal en el conocimiento de la Biblia. Pero estoy hablando que no necesitas eso para tener la unción. La unción no es un requisito que se haya obtenido con seminarios bíblicos. Ni los seminarios bíblicos son requisitos de unción. Es un punto de equilibrio. Pero es bueno que nosotros entendamos que todos los cristianos, aquí había un discípulo. Y la palabra cristiano significa seguidor de Cristo, discípulo. Discípulo viene de disciplina, de disciplinarse, de seguir, de ir tras las pisadas de alguien. Si tú realmente eres un discípulo de Jesús, entonces tienes la unción para hacer lo que hizo Esteban, para hacer lo que hizo Ananías. ¿Cómo se ejercita esta unción? Creyendo que Dios me ha ungido y que puedo en su nombre hacer cosas. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando tú vas a orar por una persona, por sanidad, pues debes creer que esa persona va a ser sana. Nunca te limites porque pienses
que eres tú quien va a orar y no el pastor que tiene un programa, que hace esto, que hace lo otro, que tal vez tiene una iglesia. Él puede orar y la gente se puede sanar, pero tú también puedes orar y la gente se puede sanar, creyendo. Y dice la Biblia en Marcos 16, capítulo 16, versículo 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creen. Y dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Estas señales seguirán a aquellos que creen. Las personas que creen tienen unción para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Si tú crees en el nombre de Jesús, tienes la llamada unción. No tienes que conseguirla en seminarios, aunque una persona puede orar por ti y puede hacer que el Espíritu Santo te toque, y allí hay unción. Pero no implica que si no vas a ese seminario, no implica que si no vas a ese lugar, no implica que si no ora por ti fulano, o tal persona, o tal apóstol, o tal pastor, tú no tengas unción. Sí tienes unción. En el nombre de Jesús hay unción. Y qué bueno que nosotros podamos abrir los ojos a esta realidad. La unción no es exclusiva de personas. Cuando Jesús murió en la cruz, abrió el camino a todos los que pudiéramos creer para que tengamos vida eterna y también unción en su nombre a través de su Espíritu Santo. Qué bueno que tú puedas ver esto y termino con esta parte. Efesios, escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, Efesios, el capítulo 1, el versículo 13. Y dice, en él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Para terminar este estudio, quiero decirte que si tú aceptas a Jesús, o que si tú has seguido a Jesús y has buscado unción en otros, Dios quiere que tú ejercites y hagas uso de la unción que Él te ha dado, creyendo. Ya vimos que a los que hemos creído y recibido la palabra, nos selló con el Espíritu. Y si tú eres sellado con el Espíritu, tienes unción. Una unción que no debes envidiarle a nadie. La unción que tú tienes no la tiene otro. La unción que tiene otro no la tienes tú. Cada uno tiene de parte de Dios un toque, algo especial, algo particular. Entonces recuerda que la unción es la presencia del Espíritu Santo sobre ti, que en el Antiguo Testamento se vertía un aceite y sobre quien se vertía ese aceite esa persona era consagrada, dedicada, santificada. Pero ahora que has creído en Jesús, tú también has sido apartado, santificado para Él. Que se ungía para santificar, para dedicar personas, que tú como creyente eres un santificado y eres un ungido. Y para terminar este estudio quisiera orar y pedirle a Dios que traiga convencimiento en ti de que si el Espíritu Santo mora en ti, tienes el toque de Dios. Y si no conoces a Dios, este es un buen momento para que tú te puedas acercar y creer, y que Él quiere entrar a tu corazón y que quiere hacer de ti una persona nueva. Señor, queremos en este momento darte gracias por tu palabra, por lo que dice tu palabra. Hoy creemos que tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor, que has muerto por nosotros en la cruz y que nos has dado vida eterna. Y que con ese sacrificio y con creer en ti hay una unción sobre nosotros para orar por personas que necesitan sanidad, para ir y llevar tu palabra y que esa palabra sea creída en esas personas que necesitan creer, porque allí también está el Espíritu Santo. En orar por alguien y que venga paz sobre esa persona, porque allí también está tu Espíritu Santo. En orar por una persona que tal vez sea cautiva, que tal vez tenga espiritualmente algún tipo de opresión y que esa persona sea libre. Queremos creer en ti